Brasil, por su parte, se convierte en el tercer país con más casos de la COVID-19 en el mundo. Superó la cifra de 1.000 muertos por coronavirus en una sola jornada. El avance de la enfermedad agudiza la situación sanitaria. Hospitales y cementerios no dan abasto. El COVID-19 ataca sin control en Brasil. Estamos perdiendo la batalla contra el virus. Esa es la realidad. En las últimas 24 horas, el país registró la marca diaria más alta desde que llegó el virus, 1.179 muertos. El virus en este momento está ganando la guerra. En varias ciudades se adecuaron terrenos con fosas comunes para sepultar a las víctimas. Brasil es el tercer país del mundo con más contagios. Ante el manejo de la crisis por parte del gobierno, las opiniones están divididas. No estoy de acuerdo con el presidente porque creo que piensa que todo es un juego. Mi opinión es que deberíamos volver al trabajo. Si vamos a morir, entonces vamos a morir. Deberíamos volver a la normalidad. Mientras la situación se agrava, el presidente Jair Bolsonaro una vez más se toma con poca seriedad la pandemia. No lo califico yo, lo califican así en Brasil. En esta ocasión Bolsonaro volvió a defender el uso de la cloroquina y el video se hizo viral por el tono de burla del presidente. Señalamos que el mandatario aprobará un protocolo para el uso de la droga cuya efectividad aún no está confirmada por la ciencia. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de izquierda toma tubaína. Nos acompaña Ana María Malik, ella es profesora y coordinadora del Centro de Gestión de la Salud de la Fundación Getulio Vargas. Doctora Malik, buena tarde, bienvenida. Gracias a usted por la invitación. Mire, hace unos minutos leí en el diario El País que 19 de cada 20 contagios en Brasil no son contabilizados. Esto lo estiman ellos con la información que se va conociendo. Comienzo preguntando, ¿qué se ha hecho mal en Brasil para que la estadística nos lleve a la realidad del día de hoy? No es caso de hacerlo mal, es lo que no se ha hecho. Entonces, lo que no se ha hecho son exámenes suficientes. Este número de 19 en 20 no es real, es una estimación también, porque no se puede afirmar, porque no existen testes suficientes para esto. Entonces, lo que la gente tiene son estimaciones. Sabemos que los números son grandes, pero subestimados. Esto es verdad. Pero los problemas de Brasil en términos de esta pandemia hoy día son parte de una cosa que serían nuestras fuerzas. Entonces, una de nuestras fuerzas es nuestro Sistema Único de Salud. El SUS es un sistema único, universal, de equidad, etc. Pero él tiene un sistema de gobernanza muy delicado y muy difícil, porque una de las características de este SUS es que es comando único a cada nivel de gobierno. Claro, y lo que ha faltado es algo que usted señala, diálogo entre las autoridades, diálogo entre el presidente y los gobernadores que se contradicen un día sí, no, un día sí y otro también, diálogo entre los ministros de salud y el presidente. Y ahí quiero preguntarle, la renuncia de 2 ministros en menos de un mes, ¿no es como perder la brújula en medio de un temporal? Bueno, una cosa es mirar esta semana, pero si uno mira en largo plazo, una característica de Brasil también es una alta rotatividad de gestores de salud. Entonces, por ejemplo, el promedio de estancia, que es un indicador que se usa en gestión hospitalaria. Entonces, el promedio de estancia de ministro de salud en el cargo es 16 meses.
Entonces, esto significa que hemos, en los últimos 30 años, entonces, hemos tenido algunos que se quedaran 3 años y hemos tenido algunos que se quedaran meses o, como el último, 28 días. Entonces, esta es una característica del sistema, la rotatividad. Y el problema entonces, y esto se siente de manera más aguda ahora, es que muchas veces el SUS tendría que ser una política de Estado, pero al final termina siendo una política de gobierno. Y esto no nos ayuda. Claro, claro. Ahora, doctora Malik, pero puede ser una característica de la institución, del Ministerio de Salud, pero en una época de crisis como esta, daría mucha más seguridad a la población tener una línea, una conducción, tener a alguien que tenga influencia en la población, planteamientos claros de qué hacer o no. Entonces, esto es una cosa que se conoce, por ejemplo, en la teoría de gestión. Si existe claridad en términos de las directrices, si existe una dirección y si existe seguridad, la gente se pone menos conflictiva, porque la gente se siente más tranquila con lo que está pasando. Hoy día la gente no tiene idea de lo que pasa. Y esto es, otra vez, un problema. Y esto decurre del hecho de que estamos hablando de política de gobierno y no de Estado. Entonces, por ejemplo, nuestra burocracia no es estable, porque hay países en donde cambia el nivel superior, pero el segundo escalafón tiene estabilidad, son posiciones de carrera, mientras acá más o menos cambia la primera persona y después el segundo nivel cambia también y cambia también. Entonces, esto puede ser un problema. Entre la salida del ministro Mandetta, que fue el primer ministro del gobierno Bolsonaro, y los 28 días del ministro Teich, los burócratas, las personas, la base técnica del ministerio se quedó más o menos conservada. Ahora, aparentemente, todo el segundo nivel fue cambiado. Pero como esto es un hecho de hace 2 días, yo no logré seguirlo hasta ahora. Claro. Pero sí, es una inestabilidad bastante grave. Que de una u otra manera afecta a la población. ¿Alguna posibilidad, doctora, de cambiar la curva ascendente que pareciera llevar Brasil? Se dice, yo recién he visto algunos gráficos que muestran que puede ser que la semana próxima lleguemos al pico de la curva. Esto puede ser optimista, pero es una estimativa de alguna gente bastante influente y bastante seria. Esto yo estoy hablando de Sao Paulo, no nacionalmente, porque hay algunos estados en que esto recién empieza a salir y otros estados en que ya se atingió aparentemente el pico. Entonces, primero, no se puede hablar de Brasil como un todo y tampoco se puede hablar de la población brasileña como un todo, porque, por ejemplo, tenemos un estudioso que dice que la epidemia, la pandemia en Brasil empezó en las clases más altas y ahora está llegando a las clases más bajas. Y esto significa gente que no tiene cómo aislarse. Esto significa gente que si no llega
a los servicios de salud, no tiene cómo ser testada, y si llega a los servicios de salud, puede ser que no encuentren camas y camas de cuidados intensivos para estar caso lo necesiten. Entonces, en algunos lugares, como siempre, los más pobres son los que sufren y van a sufrir más. Quiero agradecer a Ana María Malik, profesora, coordinadora del Centro de Gestión de la Salud de la Fundación Getulio Vargas. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Gracias, Idania.